Tony Stark es el tipo de hombre que parece tenerlo todo: inteligencia prodigiosa, dinero ilimitado y una arrogancia tan sólida como el hierro que moldea en sus fábricas. Heredero de un imperio armamentístico, su vida se resume en dos palabras: exceso y poder. Desde temprana edad demostró una mente brillante para la ingeniería, y antes de cumplir los 18 ya se había graduado del MIT. Sin embargo, el día en que muere su padre, Tony deja de ser solo el genio, y se convierte también en el responsable del legado de destrucción de Stark Industries. La historia inicia en Afganistán. Tony viaja con un convoy de soldados, bromeando como si fuera intocable. Un hombre que se siente invulnerable. Pero la vida tiene formas violentas de bajarnos de la cima. El convoy es emboscado. Los soldados caen uno a uno. Y Tony ve su nombre en el misil que lo hiere. La metralla entra en su pecho y lo arrastra a un abismo. Cuando despierta, está encadenado. En una cueva. Secuestrado por un grupo radical que le exige construir un misil Jericó. Pero en vez de eso, Tony y un compañero de celda, Jinson, trabajan en secreto para construir otra cosa: un reactor que impida que la metralla llegue a su corazón, y una armadura que les permita escapar. Noche tras noche, moldean acero no solo para protegerse, sino para renacer. Este es el punto de inflexión. El momento donde Stark comienza a ver las consecuencias de su legado. Rodeado de armas de su propia empresa, entiende que ha estado alimentando un sistema que devora inocentes. La armadura rudimentaria, con cables expuestos y piezas sueltas, es el primer Iron Man. Un monstruo de metal nacido de la desesperación. Tony se abre paso a fuego y sangre. Pero Jinson no sobrevive. Antes de morir, le deja un mensaje que cambiará su vida para siempre: no desperdicies tu vida. Tony escapa del desierto, quemando las armas que un día diseñó, y es rescatado por soldados estadounidenses. De regreso en casa, lo espera Pepper Potts, la única persona que parece preocuparse por él no por interés, sino por afecto genuino. En la siguiente escena, Tony convoca una conferencia de prensa. No para celebrar su regreso, sino para anunciar una decisión impensable. Stark Industries dejará de fabricar armas. Su socio, Obadiah Stane, lo observa con frialdad. La industria tiembla, pero Tony ya no es el mismo. Retirado en su taller, Stark comienza a construir un nuevo traje. Más moderno, más veloz. No para matar, sino para proteger. Detrás de cada pieza hay culpa, redención, trauma. Lo que Tony está moldeando no es solo una armadura. Es una nueva versión de sí mismo. El mundo aún no lo sabe. Pero Iron Man ha nacido. Tony Stark ya no es el mismo. El hombre que alguna vez vendía destrucción al mejor postor ahora pasa sus días entre planos, cables, metal fundido y una pregunta que lo atormenta: ¿puede alguien como él, con tanta sangre indirecta sobre sus manos, hacer algo bueno? El nuevo traje, más que una herramienta de defensa, es una declaración. Tony ya no quiere seguir permitiendo que su empresa siga siendo sinónimo de muerte. Lo vimos claro. Cerró el departamento de armas y ahora, desde su taller, comienza una guerra mucho más difícil que la de Afganistán, una contra su propio pasado. Pero en ese momento surge un nuevo enemigo. No un terrorista, ni un gobierno extranjero, sino alguien que siempre estuvo a su lado. Obadiah Stane, el hombre que fue como un tío para Tony, su socio de confianza, resulta ser quien orquestó todo, desde su secuestro en Afganistán hasta el intento de asesinato. No por fanatismo, no por venganza, solo por poder. Stane no quiere redención, quiere control. Y para conseguirlo, roba los restos del prototipo de la armadura de Tony, los planos, y comienza a construir su propia versión del traje. Pero hay un detalle importante: necesita el reactor que mantiene vivo a Tony. Y aquí ocurre uno de los momentos más simbólicos de toda la película. Obadiah llega a la casa de Stark, lo paraliza, y le arranca el reactor del pecho. Tony queda moribundo. Y en ese momento crucial, lo que lo salva no es su tecnología, sino un regalo. Uno pequeño, casi trivial. El primer reactor que Pepper guardó como recuerdo, con una inscripción que dice: prueba de que Tony Stark tiene corazón.
Ese detalle, casi invisible, es una clave emocional en esta historia. Porque Tony sobrevive no por su genialidad, ni por su armadura, sino por el cariño genuino de alguien que cree en él. Y esa, quizás, es la energía más poderosa que tiene. Con sus últimas fuerzas, se coloca el reactor antiguo, se pone el traje, y va al encuentro de Stein. La batalla final no es solo entre dos hombres en armaduras. Es una metáfora, el pasado intentando arrastrarlo de nuevo al abismo. La codicia contra la conciencia. El poder por poder contra el poder con propósito. En medio del caos, Pepper también juega un rol clave. Ella, que representa la voz de la razón, la humanidad de Tony, es quien ayuda a sobrecargar el reactor que acaba con Stein. Tony sobrevive, pero no sin heridas. Ni físicas, ni emocionales. Días después, la prensa exige respuestas. ¿Quién fue el hombre en la armadura? ¿Un arma del gobierno? ¿Un robot? ¿Un vigilante? SHIELD, una agencia secreta liderada por el agente Coulson, le entrega a Tony una coartada perfecta. Un informe falso. Una historia oficial. Y le piden que se ciña al guión. Tony se prepara para mentir. Pero en el último segundo. Se detiene. Mide sus palabras. Y luego, sin más, deja que hable su ego, pero también su identidad más sincera. La verdad es, yo soy Iron Man. Con esa frase, Tony rompe con todas las reglas. No oculta su identidad. No juega al héroe en las sombras. Él quiere ser reconocido. Quiere ser visible. Pero también, quiere responder por sus acciones. Porque sí, hay narcisismo. Pero también hay propósito. Una mezcla imperfecta, pero real. El mundo explota. Los medios no lo pueden creer. Y justo cuando todo parece haber terminado, llega la escena postcréditos. Tony llega a su mansión y lo espera un hombre que cambiará el rumbo de su vida y del cine para siempre. Es Nick Fury, director de SHIELD, y lo primero que le dice es: ¿crees que eres el único superhéroe del mundo? Señor Stark, se ha convertido en parte de un universo más grande. Solo que aún no lo sabe. Le habla de una iniciativa, de un proyecto para reunir a seres extraordinarios. Y le menciona a alguien más. Alguien que ya está fuera de control. Un monstruo. Una amenaza. Una leyenda. Así es. Se refiere al Dr. Bruce Banner. Al hombre que vive huyendo de sí mismo. Al ser que pronto conoceremos como Hulk. Y con eso, se planta la primera semilla. No de un personaje, sino de una era. Una saga. Un universo entero. Pero esa será otra historia. Por ahora, solo recordemos una cosa. El héroe que hoy admiramos nació no de la perfección, sino del arrepentimiento. No de una virtud impoluta, sino de una falla corregida a tiempo. Porque a veces, lo que más nos define no es lo que hacemos bien, sino lo que decidimos no volver a hacer mal. Y eso, hermano, eso también es ser un héroe. En Moscú, bajo la tenue luz de un televisor encendido, un anciano llamado Anton Banco contempla la imagen de Tony Stark anunciando al mundo que él es Iron Man. Junto a él, en su lecho de muerte, apenas tiene fuerzas para pedirle perdón a su hijo Iván antes de exhalar su último aliento. La pérdida enciende en Iván una rabia silente. En su modesto taller, acompañado únicamente por una cacatúa, comienza a construir un reactor ARC, siguiendo planos antiguos y fotografías del traje de Iron Man. Ha logrado lo que solo Tony Stark pudo hacer en su momento. 6 meses más tarde, Tony continúa llevando una vida de excesos, una existencia millonaria bajo los reflectores. Durante un evento público llamado la Expo Stark, se muestra confiado y desafiante, asegurando que gracias a él, el mundo vive en paz. El legado de su padre, proyectado en una grabación sobre una ciudad futurista, queda empañado cuando Tony verifica el estado de su salud. La toxicidad en su sangre ha alcanzado un 19%. El paladio que lo mantiene con vida también lo está matando. A la salida del evento, se encuentra con celebridades como Larry King y una misteriosa mujer policía que le entrega una citación para comparecer ante el Senado de los Estados Unidos. Allí, el Comité de Servicios Armados cuestiona su derecho a poseer una armadura como la suya. Tony se burla de las acusaciones y defiende su libertad. El senador llama a Justin Hammer,
un especialista en armas que intenta desacreditarlo comparándolo con su padre. También comparece James Rhodes, obligado a leer declaraciones sacadas de contexto. Pero Tony no cede. Con su tecnología hackea el sistema de la sala y proyecta fallidos intentos de replicar su traje en otros países. Se burla de los fracasos de Hammer y reafirma su control sobre su invención. Mientras tanto, en Moscú, Iván perfecciona sus látigos de energía. La salud de Tony se deteriora. Un nuevo examen revela una toxicidad del 24%. Pepper Potts le exige explicaciones sobre sus ausencias y negligencias en la empresa. Como respuesta, él la nombra directora general. En paralelo, Iván compra documentos falsos para salir de Rusia. Tony entrena con su chofer Happy cuando llega Natasha Romanoff, enviada como notaria para el traspaso de la empresa. Sin saber que se trata de una agente encubierta, Tony la reta a un combate amistoso contra Happy. Natasha lo deja en ridículo con su habilidad de combate, dejando impresionado a Tony. La vida sigue avanzando. Tony llega a una carrera en Mónaco como patrocinador, donde se reencuentra con Justin Hammer. En secreto, contrata a Natasha como su nueva asistente. Pero la sombra de la muerte lo persigue. Su toxicidad ha alcanzado el 53%. Decide correr él mismo en la pista, decidido a vivir intensamente sus últimos momentos. Iván, ahora en Mónaco, se planta en medio de la pista y desata el caos con sus látigos, cortando autos por la mitad. Tony, sin su armadura, se enfrenta a él. Pepper y Happy le llevan el maletín con su traje. La batalla se vuelve pareja, pero Tony logra desarmar a Iván justo antes de que los mate. Iván es encarcelado. Tony lo visita, y allí el ruso revela que fue su padre quien diseñó los planos del reactor. Le acusa de haberle robado un legado. Tony regresa, pensativo. En su vuelo, observa cómo los medios vuelven a pintarlo como una amenaza. En prisión, Iván recibe una bandeja con explosivos y un falso recluso que asesina para ejecutar su fuga. Deja un cadáver quemado para que crean que murió en la explosión. Es capturado por dos policías que lo entregan a Justin Hammer. El empresario le ofrece recursos para destruir a Tony, con la condición de que le construyan nuevas armas. Iván acepta, con una sola petición: quiere a su cacatúa. Tony, por su parte, investiga a Anton Banco y descubre que fue deportado por espionaje, tras haber trabajado junto a Howard Stark. Iván fue acusado de vender armas soviéticas a Pakistán. La historia familiar se vuelve más compleja. En el cumpleaños de Tony, ya con un 89% de toxicidad, decide celebrarlo con una fiesta descontrolada. Embriagado, usa su armadura para entretenerse. Rhodey, cansado de su irresponsabilidad, se pone otra de sus armaduras y confronta a Tony. Pelean frente a todos y terminan destruyendo la casa. Rhodey lleva la armadura al ejército. Nick Fury visita a Tony, quien ya no puede esconder su deterioro. Natasha le administra un compuesto para estabilizarlo. Fury le revela que su padre no deseaba una carrera armamentista, sino una nueva fuente de energía, una que solo Tony podría completar. Le entrega documentos inéditos de su padre y lo deja en cuarentena bajo vigilancia de Phil Coulson. Tony, devastado y con su salud al límite, encuentra en los planos de su padre la clave para crear un nuevo elemento. Tras ver una filmación donde Howard le expresa su amor y confianza, Tony construye un colisionador en su taller. Con ayuda de un viejo escudo del Capitán América, logra estabilizar su creación. Así nace un nuevo núcleo para su reactor. Mientras tanto, Hammer presiona a Iván para que termine los androides para la Expo. Le quita su cacatúa y lo amenaza con renegociar su contrato. Iván, sin decir nada, asesina a sus guardias y se comunica con Tony, prometiendo destruir su legado. La guerra se aproxima, y nadie está listo para lo que está por venir. La energía que una vez lo sostuvo al borde de la muerte, ahora fluye limpia y poderosa en su pecho. Tony Stark ha encontrado el elemento que su padre nunca pudo sintetizar, y con ello, una nueva oportunidad. El reactor que antes lo estaba matando, ha sido reemplazado por una fuente que redefine los límites de lo posible. Pero fuera del taller, el mundo no ha cambiado. Mientras Tony recupera fuerza, Ivan Banco, el hombre que quiso aplastarlo en Mónaco, también está más fuerte que nunca.
tras asesinar a los guardias que lo vigilaban en el taller de Justin Hammer, ha ganado su libertad. Nadie sospecha que, desde las sombras, ha comenzado su propio evento principal. Tony, sin saber lo que se aproxima, decide reaparecer. Viste su nueva armadura, portando el núcleo limpio, decidido a demostrar que está de regreso. Pero el escenario ya está preparado, y el enemigo ya está adentro. La Expo Stark abre sus puertas con luces, aplausos y promesas. Justin Hammer, buscando robar atención, presenta una línea de drones de combate. Junto a ellos, aparece War Machine, la armadura de Rhodes, ahora modificada con arsenal militar. Hammer sonríe. Cree tener el control, pero ha sido usado. Desde su escondite, Ivan hackea los sistemas. De inmediato, los drones se rebelan, y con ellos, también Rhodes. La armadura de War Machine se convierte en una prisión. Tony aparece en la exposición, y de inmediato se convierte en blanco. Las calles se transforman en campos de batalla. Tony vuela, esquiva, protege civiles. Los androides lo siguen como enjambre guiado por la venganza. En paralelo, Natasha Romanoff, ahora revelada como agente de SHIELD, y Happy Hogan, entran en las instalaciones de Hammer para detener a Banco. Natasha neutraliza a los guardias con precisión letal. Happy, torpemente útil, da pelea a su modo. Mientras los drones arrasan la ciudad, Natasha logra liberar el sistema de Rhodes. War Machine vuelve a ser aliado. Junto a Iron Man, enfrentan una nueva amenaza. Ivan aparece con una armadura mejorada. Más grande. Más letal. Con látigos eléctricos alimentados por tecnología ARC, ataca sin piedad. Por momentos, parece invencible. Pero la experiencia de los dos amigos, su sincronía, y su decisión de proteger por encima de destruir, prevalecen. Juntos, combinan sus rayos repulsores en un solo disparo de energía. Ivan cae. No sin antes activar un protocolo final. Cada uno de sus drones comienza una cuenta regresiva. Todos están a punto de explotar. Tony vuela a toda velocidad. Encuentra a Pepper, sola en medio de los restos de la batalla. El caos no ha terminado. Pero su vida aún puede salvarse. En el último segundo, la rescata del estallido. El silencio tras la explosión marca el fin de la amenaza. Después, Pepper renuncia a su puesto. Tony la besa, por fin comprendiendo que lo que quiere proteger no es solo al mundo, sino a quienes lo habitan. Rhodes ahí escondido bromea, pero también confirma que se quedará con la armadura. Porque ahora sabe que no se trata de tener poder, sino de qué se hace con él. Tony, aún con su nombre en duda ante los altos mandos, recibe la visita de Nick Fury. El informe de Coulson es claro: Tony no es apto para ser parte de la iniciativa Vengadores, al menos no todavía. Pero sí como consultor. Stark sonríe. No tienen para pagarme, a menos que, a su manera, sigue siendo parte de algo más grande. Y como última jugada, exige una pequeña venganza simbólica, que el senador que lo criticó, sea quien lo condecore públicamente. La medalla no cambia lo que ha pasado, pero sí marca una nueva etapa. Tony Stark no venció a Ivan Banco por tener una mejor armadura. Lo venció por haber comprendido que su mayor invención no fue el reactor ARC, ni su traje metálico, sino la capacidad de cambiar, de fallar, levantarse y elegir mejor. Porque los legados no se heredan, se construyen. A veces, dejar de huir de lo que somos es el único camino para encontrar el propósito que necesitamos. Todo parece terminar, pero el universo siempre guarda una escena más. Un coche se detiene en un paisaje árido. El agente Coulson sale y se acerca a un enorme cráter. Dentro de él, yace un objeto envuelto en poder. No necesita decir su nombre. Solo una palabra se escucha entre el viento. Lo encontramos. Y así termina Iron Man 2. Tony Stark, sin su armadura, atrapado bajo una torre de agua, jadeando mientras el aire se le acaba. Frente a él, un enemigo que debería estar muerto, pero que se levanta de entre las llamas como si nada hubiera pasado. Y por si fuera poco, el niño que lo ayudaba ahora está en manos del enemigo, usado como rehén. Stark no tiene su tecnología, no tiene tiempo, y todo parece perdido. ¿Cómo puede un hombre sin traje enfrentarse a alguien que ni siquiera la muerte detiene?
La historia nos traslada primero al pasado, a Berna, Suiza, en la fiesta de fin de año de 1999. Entre luces, copas y música, vemos al Tony Stark de aquellos tiempos, arrogante, brillante y siempre rodeado de fiestas. En medio de esa velada conoce a Maya Hansen, una invitada con la que rápidamente intenta conquistar. Pero la conversación se interrumpe cuando aparece un hombre nervioso, de mirada ansiosa y aspecto desaliñado, Aldrich Killian. Se presenta como un científico y admirador del genio de Stark, y comienza a hablar de su proyecto, deseoso de que Maya se interese. Tony, con ese aire burlón que lo caracterizaba, le asegura que lo escuchará. Más tarde, en la azotea. Una promesa que nunca pensaba cumplir. Maya, por su parte, le revela a Tony sus investigaciones. Un experimento capaz de hackear el sistema operativo de los seres vivos y regenerar tejidos de manera inmediata. Lo demuestra con una planta que, al ser dañada, vuelve a reconstruirse. Fascinado, Tony se acerca, pero justo antes de que ambos se entreguen a la intimidad, la planta explota, interrumpiendo el momento. Mientras tanto, en la azotea, Killian espera pacientemente bajo el frío helado de la noche. Espera, y espera, pero Tony nunca aparece. Pasamos entonces a la actualidad. Tony sigue siendo el genio inventor, pero ahora con una vida marcada por los recuerdos de la batalla de Nueva York. En su taller, discute con su torpe brazo robótico mientras prueba un nuevo sistema para colocarse la armadura a distancia. La prueba resulta un caos, objetos rotos, golpes y desastres que no hacen más que evidenciar que, incluso con toda su tecnología, Stark sigue siendo vulnerable. Ese mismo día, enciende el televisor. En pantalla aparece un rostro temible, un terrorista conocido como el Mandarín. En un discurso lleno de amenazas, anuncia que ha destruido una base militar estadounidense y advierte que continuará su ola de ataques. El mensaje va dirigido al mismísimo presidente de los Estados Unidos. El mundo entero entra en alerta máxima. La respuesta no tarda en llegar. El gobierno activa a Máquina de Guerra, aunque ahora con una nueva apariencia patriótica, pintado con los colores de la bandera. Rhodey, el inseparable amigo de Tony, le cuenta que ya se han registrado 9 atentados en suelo americano, pero lo inquietante es que ninguno de ellos deja rastros de explosivos. Es como si las bombas no existieran. En medio de esa conversación, un par de niños interrumpen para pedirle un autógrafo a Tony. Todo parece un juego hasta que uno de ellos, con la ingenuidad propia de un niño, le pregunta cómo logró sobrevivir cuando cayó en el agujero durante la batalla de Nueva York. La simple pregunta provoca un colapso interno en Tony. Su respiración se acelera, sus manos tiemblan. Un ataque de ansiedad lo domina por completo. Sin pensarlo, corre hacia su armadura y se encierra en ella, como si ese cascarón metálico pudiera protegerlo de sus propios miedos. Mientras tanto, en la empresa Stark Industries, Pepper Potts recibe una visita inesperada. Aldrich Killian, aunque ahora es otro. Ya no es el hombre encorvado y nervioso de años atrás. Ahora se presenta seguro, elegante y seductor. Le muestra un proyecto revolucionario al que llama Extremis, un sistema que, mediante la manipulación del cerebro y el ADN, puede mejorar el cuerpo humano hasta límites nunca antes imaginados. Pero Pepper, fiel a su carácter firme y prudente, desconfía. Aunque Killian insiste, ella rechaza la propuesta. Tony, al enterarse, no puede evitar los celos. Le advierte a Pepper que Killian siempre fue un oportunista y que tenga cuidado. Esa misma noche, Pepper descubre algo inquietante. Tony no está en la cama con ella. Cuando baja al taller, ve que su pareja no es más que la armadura vacía, manejada a control remoto. El verdadero Stark, agotado y con ojeras, confiesa que apenas duerme desde Nueva York. La única manera que encuentra de calmarse es construyendo sin parar, inventando, preparándose para cualquier amenaza futura. Lo hace, dice él, para protegerla. Pero sus miedos se intensifican. Mientras duerme, Tony sueña con el agujero que casi le cuesta la vida. Despierta sobresaltado, y sin darse cuenta, su armadura responde violentamente, casi atacando a Pepper al confundirla con una amenaza. Él reacciona a tiempo y apaga el sistema, pero la desconfianza se instala entre ellos. Lejos de allí, Happy Hogan, leal guardaespaldas de Tony,
comienza a seguir al asistente de Killian, Chad Davis. En un intercambio sospechoso, Happy descubre que algo extraño ocurre. Davis y su contacto no son humanos comunes. Un intercambio termina en explosión. El hombre con el maletín se autodestruye en medio de llamas, y Davis, lejos de morir, se regenera como si nada. Happy, herido de gravedad, queda tendido entre los restos. La noticia se propaga con rapidez, un nuevo atentado atribuido al mandarín. Tony, devastado al ver a su amigo en el hospital, no duda en mandar un mensaje directo al villano. Frente a la prensa, sin titubeos, lanza un reto peligroso. Lo amenaza de muerte, lo llama directamente a enfrentarse con él y, para provocar aún más, le da su dirección. Ese mismo día, comienza a investigar el último ataque. Analiza las placas de militares halladas en la zona y logra identificar a Davis. La pieza del rompecabezas comienza a encajar, pero el destino no le da tregua. Su casa está rodeada por periodistas y, para colmo, Maya Hansen aparece en su puerta pidiéndole ayuda. Pepper también está allí, y la discusión estalla. Pero no hay tiempo para más. Un misil impacta directamente contra la mansión Stark. En segundos, el lujo se convierte en escombros. Tony, sin pensarlo, activa la armadura, pero en un gesto de amor absoluto la envía a cubrir a Pepper. Ella, junto con Maya, logra escapar, mientras Tony, aún en el prototipo de traje, enfrenta un convoy de helicópteros que bombardean su hogar sin piedad. Logra derribar a 2 de ellos, pero el traje, incompleto y fallando, lo arrastra hasta el fondo del océano. Cuando todo parece perdido, Jarvis logra poner en marcha un plan de emergencia y lo lanza fuera del agua, arrastrándolo hasta un bosque nevado. Stark despierta, debilitado, frío y perdido. La armadura está sin energía, apenas un peso muerto sobre sus hombros. Sin opciones, la carga a duras penas hasta una estación de servicio, donde consigue llamar a Pepper y dejarle un mensaje de despedida. No volverá hasta encontrar al responsable. Prefiere mantenerse lejos de ella para no ponerla en peligro. Cansado, hambriento y herido, se cuela en una pequeña casa. Allí lo descubre un niño curioso, que no tarda en reconocerlo. El pequeño le muestra las noticias. Todos creen que Tony Stark está muerto. El millonario, sin fuerzas pero con su característico ingenio, le pide ayuda para conseguir herramientas a cambio de un arma modificada para que el niño pueda defenderse de los abusivos de su escuela. Mientras tanto, Pepper encuentra el casco de la armadura. Al activarlo, escucha el último mensaje de Tony y entiende que aún vive. En paralelo, Maya le confiesa que Killian es ahora parte del plan del mandarín. El puzzle se revela poco a poco. Stark no solo enfrenta a un terrorista, también a un fantasma del pasado que ha regresado con más poder que nunca. Y así, entre cenizas, pérdidas y un mundo que lo da por muerto, Tony Stark se encuentra solo, sin armadura completa, con un enemigo desconocido al acecho y una guerra que apenas comienza. Tony, acompañado del niño, visita el lugar de uno de los ataques del mandarín. El pequeño le explica que Chad Davis había enloquecido y provocado la explosión. Pero algo no cuadra. En el muro hay 5 sombras de personas incineradas, aunque el reporte oficial dice 6. Esa inconsistencia enciende la sospecha en Tony. Decidido a investigar más a fondo, busca a la madre de Davis en un bar. Ella, rota por el dolor, le entrega el expediente de su hijo. Tony le explica que Davis no murió como dijeron, fue utilizado como parte del atentado. Pero su conversación se ve interrumpida. Una mujer de seguridad nacional aparece y esposa a Tony, alegando que deben llevárselo. El sheriff local, desconfiado, intenta detenerla, y ella lo asesina sin piedad. Durante la fuga, Stark confirma lo que sospechaba, Davis sigue con vida. Y peor aún, no está solo. Una mujer pelirroja con poderes similares lo acorrala e intenta incinerarlo. Tony, con puro ingenio, logra encerrarla y provocar su explosión. Pero Davis derriba sobre él una torre de agua y lo deja atrapado, secuestrando además al niño. Lo obliga a entregar el informe, pero el chico utiliza el arma que Tony le había dado y escapa. Stark, con esfuerzo, logra dispararle a Davis y dejarlo fuera de combate, aunque, increíblemente, el hombre se levanta una vez más.
Mientras tanto, el mandarín aparece en otra transmisión, amenazando con asesinar a un hombre si el presidente no lo llama. El mandatario obedece, pero el mandarín ejecuta al rehén de todas formas, dejando claro que no hay negociación. El gobierno rastrea la señal y envía a War Machine a Pakistán. Rhodey recibe en ese momento una llamada de Tony, quien le pide su contraseña para acceder al satélite militar. Tony, disfrazado de vaquero, logra infiltrarse en una camioneta de transmisión televisiva. Con la ayuda de un joven técnico al que convence con su carisma, se conecta al satélite. Descubre la verdad. Killian es el verdadero cerebro detrás de todo, usando a soldados mutilados como voluntarios de Extremis, prometiéndoles una cura. Muchos murieron en el proceso, y sus fallas fueron encubiertas como atentados. Mientras tanto, Maya revela a Pepper que Killian financió todos sus proyectos. Pepper intenta comprender, pero pronto aparece el propio Killian. Descubrimos que Maya sigue trabajando para él. Por otro lado, War Machine cae en una trampa. Una soldado mutante lo inmoviliza y roba su armadura. Tony, con ayuda del niño, rastrea al mandarín hasta Miami. En medio de un ataque de ansiedad, el chico le da un consejo. Recuerda que eres un mecánico, construye algo y confía en ti. Con renovada fuerza, Tony improvisa un arsenal casero y se infiltra en la mansión del mandarín. Tras eliminar a los guardias, llega al corazón del misterio. El temido terrorista no es más que un actor llamado Trevor Slattery, contratado por Killian para interpretar un papel. Antes de procesar la revelación, llega Sabine y deja a Tony inconsciente. Despierta frente a Maya y Killian. Ella suplica que la deje trabajar para perfeccionar Extremis, pero Stark se niega. Killian entonces muestra a Pepper como prisionera y sujeto de prueba. Cuando Maya intenta rebelarse, Killian la asesina. Rhodey intenta intervenir, pero Killian lo saca de su armadura con facilidad. Justo entonces, la alarma del reloj de Tony suena. Su traje llega pieza por pieza hasta él, ensamblándose en medio del combate. Con la armadura completa, elimina a los guardias y escapa. Trevor le revela el plan. Killian usará al vicepresidente, cómplice secreto, para derrocar al presidente tras asesinarlo. Tony y Rhodey intentan detenerlo, pero Rhodey cae ante el falso Iron Patriot, que secuestra al presidente. Tony, por su parte, lucha en el avión presidencial contra Sabine. Tras una feroz batalla, logra salvar a todos los pasajeros que caen al vacío, aunque revela que él no iba en la armadura, sino que la controlaba a distancia. El traje es destruido segundos después. Con el tiempo en su contra, Stark decide activar su última carta, la fiesta de la casa. Todas sus armaduras, guardadas en su taller, se lanzan en automático hacia la batalla final. En un barco en la costa, Killian mantiene cautivos al presidente y a Pepper. Tony y Rhodey llegan, pero son rodeados por soldados de Extremis. En ese instante, el cielo se ilumina. Decenas de armaduras caen como meteoritos, iniciando una guerra espectacular. En medio del caos, Tony encuentra a Pepper, pero Killian aparece. Sus poderes de fuego funden el traje de Stark. Tony lucha con diferentes armaduras, pero Killian las destruye una por una. Desesperado, lo atrapa en un traje trampa y lo hace estallar, pero Killian sobrevive. Cuando todo parece perdido, Pepper reaparece. Ha sobrevivido gracias a Extremis, y con una fuerza sobrehumana enfrenta a Killian. Entre fuego y acero fundido, lo derrota definitivamente. Tras la batalla, Tony le promete que encontrará la forma de curarla. Y como símbolo de cierre, detona todas sus armaduras en un espectáculo de fuegos artificiales. El vicepresidente es arrestado, Trevor también, y Happy despierta del coma. Tony, liberado, se somete a una cirugía para retirar la metralla de su pecho. Finalmente, lanza al mar su viejo reactor Arc. Ya no necesito ser Iron Man, porque siempre lo seré. La cámara se aleja, cerrando un ciclo. En la escena postcréditos, lo vemos relatando toda su historia a Bruce Banner, quien se ha quedado dormido. Iron Man 3 no es solo la historia de un héroe contra un villano. Es la historia de un hombre enfrentando sus propias heridas. Tony Stark descubre que su verdadera fuerza no está en sus armaduras, sino en su ingenio, su coraje y, sobre todo,
en su voluntad de seguir adelante aun cuando todo parece perdido. A lo largo de esta historia, comprendemos que ningún invento puede tapar las cicatrices del alma. Stark intentaba huir de sus miedos construyendo sin parar, rodeándose de tecnología. Pero llega un punto en el que entiende que no basta con esconderse tras el metal. Hay que mirar de frente a los fantasmas, sanar las heridas internas y aceptar que incluso los más grandes héroes son, ante todo, humanos. Iron Man 3 también nos recuerda algo esencial: dejar ir. Tony destruye todas sus armaduras, no porque haya dejado de ser un héroe, sino porque aprendió que ser Iron Man nunca dependió de un traje. Era él. Su mente, su corazón, su capacidad de amar y de luchar por los que quiere. Solo al soltar lo que lo encadenaba pudo avanzar. Es un mensaje que resuena en todos nosotros. Lo que nos define no son las herramientas ni las máscaras que usamos, sino lo que somos en esencia. Y para crecer, a veces, debemos tener el valor de dejar atrás aquello que creemos indispensable. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para más relatos como este. Porque, al final, todos llevamos dentro un héroe que, como Tony Stark, debe aprender a nunca rendirse y a confiar en lo que realmente somos.